Les preguntaba a los que estaban un poquito más temprano si tenían alguna duda o algo, si venían leyendo los temas de las clases anteriores. Si no tienen dudas es porque, como son genios, no vienen leyendo. Me voy a quedar con eso. O el profesor. O el profesor. No, bueno, esa la... Bueno, les decía también que esto va a quedar registrado muchas cámaras. La clase de hoy es una de las más aburridas de todo el módulo. Pero a lo mejor seguimos deduciéndolo es porque a mí no me gusta. ¿Sí? Pero no me gusta porque les decía que el estudio del tracto gastrointestinal de los niños es básicamente con estudios contrastados. Y a mí los estudios contrastados me resultan como muy invasivos. Sobre todo en los chicos más chiquitos que no colaboran y que hay que sostenerlos, y entonces es todo negativo. Porque vos sostenés al chico, el chico se resiste, la madre que está presente, porque el chico está despierto, llora, y al chico lo invadís, le das de tomar algo feo, en general se resiste, te escupe, y si se resiste mucho y vos insistís, se aspira, y si no le das algo para que tome y no lo quiere tomar, le pones una sonda por la nariz para pasarle el contraste, y eso también es invasivo, y si no le pones una sonda por algún otro orificio que tenga del cuerpo para pasarle contraste, eso también es invasivo. Entonces no me gusta. Y en el primer año de mi formación estuve como un año haciendo estudios contrastados. Así que sería videodeglución, colon por enema, cinturografía, colon por gravedistal, colon por enema a los pacientes mielomeningocele que llevan cosas guardadas en el colon, vaya a saber de cuánto tiempo. Y bueno, todo eso te deja seculado. Así que, pero bueno, vamos a avanzar porque es largo. Algunas cosas las voy a pasar rápido porque me parece que no son demasiado importantes. Cualquier cosa, duda o cuestión, me paro. Como les digo siempre, tratemos de hacerlo dinámico. Yo pregunto y ustedes responden. Este es el momento para decir pavadas, no olvidar el examen. Así que aprovechen y digan todas las pavadas que quieran decir o pregunten lo que quieran preguntar. ¿Ah? ¿Por qué pedirían una seriada en un niño? 3 posibilidades. Vos, primero. ¿Cuándo pedirías? ¿Vos? Yo dije esto, ¿me viste medio visco? Vale. Un trastorno de la deglución. ¿Seriada? En general, la videodeglución, ¿sí? Es un estudio que ahora hablamos 2 minutos de cómo se hace. No hay ejemplos de videodeglución en la clase, pero en general las videodegluciones las completamos con seriada, pero puede ser un trastorno de la deglución. ¿Qué otro? ¿Sospecha de reflujo gastroesofágico? Dijeron por ahí, sí. En general, en los chicos que se sospecha reflujo gastroesofágico, el gold standard lo que hay que hacerle es una pHimetría. Pero los gastroenterólogos, como cuestión de chicana y retraso en el turno de la pHimetría, piden la seriada, más que nada para descartar que no tenga ninguna malformación congénita o algo estructural antes de ponerle la sonda de pHimetría. ¿Está bien? ¿De qué? Sospecha de estenosis esofágica, puede ser, vamos a ver ejemplos de estenosis esofágica, que es el diagnóstico más frecuente. Hipertrofia pilórica. Pilórica. Hipertrofia pilórica. Sospecha de divertículos esofágicos. Es difícil la sospecha clínica de un divertículo esofágico, salvo en un paciente más grande que uno sospecha que tenga, no sé, un divertículo de Senker, con todas las características clínicas que tiene un divertículo de Senker. ¿Qué otra dijeron? Muy bien, síntomas respiratorios a repetición. Excelente, es uno de los motivos por los cuales se piensa seriadas esófagos pulmonares en pediatría más frecuentes, si no el más frecuente. ¿Ah? Esofagitis, ¿qué paciente? Hipertrofia de pilo. En un paciente con dispepsia, no muy común en pediatría, pero hay, sí, ya es más para el adolescente. No sé si un cuadro obstructivo, un tricobesoar o algo así por el estilo. Muy bien, puede ser. Bien. Dijeron un montón. Sí, atresia esofágica. Sí, por supuesto, vamos a hablar de la atresia esofágica, pues algo muy pediátrico. Y vamos a hablar de las características de cómo se hace la seriada en los pacientes con atresia.
¿Pacientes con cromosopatías o algunas malformaciones altas también? Sí, no de rutina, sin síntomas, pero sí hay un montón de cromosopatías o de estas asociaciones, como la asociación Charge o el Barter, que tienen alteraciones esofágicas o atresia del esófago. Hernia, ¿qué tipo de hernia? Hernias diafragmáticas. Bien, sí, hernias diafragmáticas, hernias dietales, sí, ahí se piden seriadas. ¿Qué más? Vómito, muy bien. ¿Qué vimos en la clase pasada? Otros son. Sí, nutrición y una de las causas importantes que dijimos que hay que pensarla y que la seriedad ayuda un montón. La clase pasada hoy lo vamos a repetir, porque fíjense lo importante que es el vólvulo del intestino medio, la rotación intestinal. ¿Sí? Bien, vamos a preparar al paciente. ¿Sí? Importante darle la información a la madre para que se quede tranquila, para que trate de calmarlo, para que colabore. Contarle, digamos, de qué es lo que vamos a hacer, qué implica radiación, hacerle las preguntas pertinentes, que no esté embarazada, colocarle un chaleco. Y tratar de generar un clima siempre que sea ameno para el chico, para que no esté tan alterado. Depende de la edad del paciente, el ayuno. ¿Para qué es el ayuno fundamentalmente? Dos motivos para los cuales necesitamos el ayuno. Uno, para que el estómago esté vacío, ¿sí? Y el otro, para que el paciente tenga hambre, sobre todo un lactante, porque si vos querés darle de comer a un chico que no tiene hambre y encima le vas a dar una cosa blanca horrible, no lo va a tomar. ¿Bien? En general les damos una suspensión de sulfato de bario al 25%. ¿Cómo lo preparamos? Caserito, en una mamadera, ponemos el polvo, le agregamos agua tibiecita, ¿sí? Lo agitamos bien y se lo administramos. En general, al chico lo se disuelve bien. E incluso si el agua está más tibiecita, más calentita, lo agitas bien y no tiene problemas. A veces la mamá, ya estoy con vos, a veces la mamá trae el biberón, a veces el biberón, si tiene la fenestra muy finita, sí, a veces se te tapa. Entonces, hacemos un poquito más grande. Siempre hay alguna enfermera media power que corta con una tijera arriba y el pibe se aprieta. El biberón tiene que tener un agujerito que, no sé, muy chiquito ni muy grande. ¿Alguien ahí levantó la mano? Igual con la leche materna también podemos dividirlo. Nosotros no lo hicimos nunca porque la madre tiene que traerla, es como un proceso medio. No le vamos a hacer juntar ahí, pero sí, se puede, sí, por supuesto. Sí, nosotros en general, bueno, sí, le ponemos agua mineral y no tiene contraindicaciones, pero a veces por ahí tiene más adhesión si le da leche materna, seguro. Pero nosotros en general lo mezclamos con agua. Exacto. Aparte es una sola toma, no es que después vas a perder la adherencia a la lactancia. Bien. Entonces, en general, esto es para un lactante. Arrancamos con la mesa en posición horizontal, ¿sí? O ligeramente inclinada, y le administramos con la cabeza hacia el costado. En general es hacia este lado. Nosotros, en la medida de lo posible, tenemos equipos que son telecomandados, entonces tenés como la islita al lado tuyo, te enconchas bien, te pones todos los elementos de radioprotección y desde ahí lo vas haciendo. Porque aparte lo vas posicionando, la madre en general se queda en la cabecera, te habla, bueno, y siempre con las mismas precauciones e indicaciones respecto de la colimación y la radioprotección que hablamos, por ejemplo, para la radiografía de tórax. ¿Sí? Si uno quiere ver el esófago, pone las lupas necesarias para ver el esófago y colima de modo tal de no irradiar absolutamente a todo el chico. ¿Sí? En la medida posible siempre proteger las gónadas con algo plomado. Bueno, ¿sí? Primero hacemos el esófago de frente, ¿sí? Y después hacemos el esófago de perfil. Cuando hacemos el esófago de frente siempre observamos los tiempos de la deglución.
sin ser una videodeglución, que la hacemos de otra manera, que podemos hablar 2 minutos de eso. Siempre miramos un poco arriba para ver que el chico tenga groseramente bien los distintos tiempos de la deglución y no se aspire. ¿Está bien? Y después la posición lateral izquierda, con los brazos, tratamos de ponerle los brazos hacia adelante o el brazo que tiene hacia abajo, el izquierdo hacia adelante, el bracito derecho hacia atrás. Y ese es el esófago, ¿sí? Siempre nosotros lo que hacemos ahora, tenemos un fluoroscopio que graba la fluoroscopía continua, ¿sí? En realidad tratamos de que no sea fluoroscopía continua, sino de que sea intermitente. Discúlpenme que no les traje el video, yo debería acomodar esta clase para mostrarles el video de cómo es realmente. Uno no tiene que tratar de hacer fluoroscopía continua como se hace, por ejemplo, en una angiografía digital. En los niños, los estudios contrastados tienen que hacerse con fluoroscopía intermitente, que va a ir rayando tiqui, 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 y no continua. ¿Se entiende? O sea, es una por segundo, 2 por segundo, pero no 25 por segundo como es la fluoroscopía continua, porque eso irradia mucho el paciente. Y otra cosa que se hacía antes, porque hoy en los equipos nuevos la fluoroscopía se graba y uno después tiene el video de esa fluoroscopía y es el documento, es la imagen plasmada de lo que tiene el paciente. Antes lo que se hacía por fluoroscopía se miraba, pero después se disparaba y había que tener esa destreza del timing, porque desde que vos disparas hasta que la imagen se adquiere hay como un pequeño delay de 2 o 3 segundos y a veces queda para la distrae, ¿sí? Luego después, ahí tengo el esófago entero y disparás y después en la foto te quedó el esófago vital solamente por disparar, ¿sí? Bien. Bueno, respecto de las distintas posiciones no les voy a hablar, no les quiero, digamos, atolondrar mucho con esto. Sí, saber que, por ejemplo, si uno busca una hernia hiatal, lo ideal es poner al paciente con la cabeza discretamente por debajo del cuerpo, se hace con un Trendelenburg, como para que se llene el fundus gástrico y ver bien si hay una hernia de hiato, o incluso también es la posición que utilizamos para ver el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Las posiciones posteriores de pulso crono las vemos más, digamos, las usamos más para ver el antro gástrico, el píloro y el pasaje hacia el marco duodenal, ¿sí? Después volvemos a una posición de frente para ver bien todo el estómago de la curvatura mayor y menor, y vemos, digamos, también cómo progresa y cuál es la posición del ángulo duodeno-yeyunal, del ángulo de Treitz. ¿De dónde tenía que estar? ¿Dónde tiene que estar el ángulo de Treitz o el ángulo duodeno-yeyunal? Hablamos el otro día. Por arriba del bulbo duodenal, ¿sí? Es lo ideal, o a la misma altura, y en el plano del lado izquierdo de la columna. Muy bien. Bien. ¿Cuándo vamos a usarla? Un poco lo que estuvimos hablando recién. Estudios del tracto digestivo, síntomas digestivos, trastornos respiratorios, trastornos de la deglución o controles postquirúrgicos en pacientes que han sido sometidos a una cirugía, por ejemplo, de una atresia esofágica. Bien. Patologías del esófago, congénitas, adquiridas, no infecciosas o infecciosas, alteraciones de la motilidad, nombre M2. La calasia, el espasmo esofágico, el esófago cascanueces, alteraciones del esfínter esofágico inferior, para las calasias se refiere más a eso. O compresiones extrínsecas, que es muy común. Bueno, acuérdense las improntas normales, ¿sí? Que en general las improntas normales son las anteriores. Recuerden esto, no hay improntas normales posteriores. ¿Está bien? No es una impronta normal. No hay improntas normales posteriores. Y las improntas normales anteriores son un poco eso, ¿sí? La aorta, arteria pulmonar,
el brazo izquierdo, la língua izquierda, que en general no genera una impronta en los niños muy marcada. Y bien, vamos a tirar algunos ejemplos. Este es un chico asintomático, previo, que consulta por un episodio de una construcción refractaria al tratamiento. ¿Le ven algo en esa radiografía de tórax? Doctor, ¿usted le ve algo a la radiografía de tórax esa? Buenas tardes. Sí, doctor. ¿Qué tiene? Los ramos del bebé como efecto dificultado Yo te digo que no, que eso es normal. Bienvenido, toma asiento. Y este se sospechaba que tenía un anillo vascular. Y este es el perfil. Perfil medio oblicuo, pero perfil al fin. ¿Qué tiene? Impronta posterior. Sí, impronta posterior. ¿Es normal? No es normal. ¿Y acá en el frente qué tiene? Una impronta lateral. La lateral, ¿sí? Que tiene como un trayecto así como medio como oblicuo, ¿no? Bien, como de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Y la doctora ya lo cantó, el diagnóstico. ¿Sí? Esta es la misma. En otro momento del estudio, ¿sí? Este era rebelde, hubo que ponerle una sonda para pasar el contraste. Así se me cae el teclado, me van a joder. Entonces, tenía una probable subclavia aberrante. ¿Qué es una subclavia aberrante? Porque la doctora lo dijo, pero el resto se quedó así. ¿Qué es una subclavia aberrante? ¿Qué subclavia es una subclavia aberrante? La derecha pasa por detrás del esófago. Es una subclavia derecha, última rama, en general, ¿no? La última rama del callado es la subclavia derecha y entonces pasa por atrás. Ahí se va para el brazo derecho. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y eso? ¿Qué les parece? Lo que señala la flecha. Pareciera que fuera el botón, pero no. El botón aórtico dijeron por ahí. Pareciera, pero no. Convengamos que el botón aórtico donde tiene que estar no está. Y del lado derecho hay algo ahí, ¿no? Bien. Entonces, hicimos una seriada que tiene la impronta de ese mismo lado, ¿no? Y no hay mucha sombra aórtica ahí. Entonces, ¿qué tiene? Subclavia. Un arco aórtico izquierdo. Perdón, un arco aórtico derecho. Derecho. Entonces, sí, es el botón aórtico. ¿Bien? Bien. La flecha ya te ayuda un poco, porque hay doble flecha. Uno de un lado, otro del otro lado. Y está en topografía de el callado aórtico. Entonces, doble arco aórtico. Muy bien. Doble arco aórtico. Es la reconstrucción de eso. A este chico le hicieron una resonancia, no me acuerdo por qué, pero esa es la reconstrucción de la tos. Bien. Entonces, la subclavia aberrante, como dijimos, recuerden siempre, es una impronta posterior. Las improntas posteriores nunca son normales. Tiene una dirección oblicua, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Y es la subclavia derecha, como última rama, que pasa por detrás del esófago y por detrás de la sangre. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. En esas tres ramas, el tronco encefálico derecho solamente da la carótida derecha y después tenés la carótida izquierda, que es la del medio, la subclavia izquierda, que es la anteúltima, porque la última rama es la aberrante, que es la derecha. ¿Sí? ¿Cómo? La subclavia derecha. Exacto, sí, la subclavia derecha por lejos. ¿Sí? BOR, 7 meses, BOR, neumonía a repetición. Le pidieron por sospecha de reflujo. ¿Sí? Que tenía un señor corazón. ¿Sí? Cardiomegalia izquierda, cardiopatía dilatada izquierda. Estos los chicos tienen pésimo pronóstico. ¿Sí? En general les va muy mal al trasplante cardíaco.
¿Cómo? Es como bronquitis obstructiva a repetición. Indentación cricofaringia o acalasia del cricofaringio. Es esto, bien alto, ¿sí? El músculo cricofaringio se hipertrofia. En general son chicos que no pueden comer, se desnutrian rápidamente, se aspiran porque no pueden tragar. Y recordarlo como algo que siempre que está, ¿sí? debe considerarse patológico. ¿Sí? A veces uno ve una impronta posterior superior en algunos chicos cuando tragan. Estén siempre atentos porque hay motivos por los cuales los chicos pueden tener esa hipertrofia del cricofaringio. Algunas neuropatías o enfermedades neurodegenerativas. ¿Sí? Profe, ¿cómo hago para diferenciarlo de un proceso parental extraordinario? Y en general los procesos de los trastornos de la peristalsis son dos. Esto es un estudio dinámico, igual va bien, de repente se abre y pasa y esto está fijo, siempre está. ¿Sí? Por más que tenga pasaje a distancia, ahí ven que se reflexiona bien. Y por ahí no llega a haber mucha dilatación proximal porque ya tenés ahí la hipofaringe. Entonces el chico por ahí o se aspiró, o vomitó, o tiene la boca llena de contraste. No vas a encontrar gran dilatación proximal porque la estrechez es muy alta. ¿Sí? Muy bien. Atresia de esófago, gran capítulo de la radiología pediátrica. Me interesa no que se recuerden todos los tipos, ¿sí? Sino de que recuerden cuál es el tipo más frecuente. ¿Sí? Tipo C, muy bien, o la atresia esofágica tipo 3. Ahora vamos a hablar un poco de cada una y ustedes me van a decir mejor cómo se sospecha la atresia esofágica en el periodo prenatal. ¿Qué tienen los chicos en el periodo prenatal? En la ecografía Polidramia. polidramios, muy bien. Muchas veces no se ve la cámara gástrica, muchas veces tienen polidramios. ¿Qué más? ¿Algo más? Esto se lo pregunto porque no sé. Básicamente polidramio. ¿Sí? Bien, entonces tenemos la atresia esofágica tipo 1, que es la primera, la A, en donde hay una interrupción del esófago con un cabo proximal y un cabo distal, que es la que se conoce como long gap, ¿sí? Que tiene un gap largo, y que eso, si bien es bueno porque no tiene fístula traqueoesofágica, es malo porque es muy difícil anastomosar. Entonces, a veces lleva más de un tiempo quirúrgico, es un chico que es muy invadido, se opera varias veces para poder anastomosar los dos cabos. Hay un loco de apellido Zariski, que vivía en La Plata, un radiólogo, que después se fue a vivir afuera, que inventó un sistema para la atresia esofágica tipo long gap, que lo que hace es colocarle dos imanes al paciente. Un imán por el cabo proximal y un imán le hace una gastrostomía y a través de la gastrostomía le pone un imán en el cabo distal. Entonces la atracción de los imanes hace que se vaya acortando esa distancia hasta que se pegan los imanes, después genera un proceso fibrótico y después se quitan los imanes y le va mal. Te iba a decir que Pero, no era tan loco entonces. pero es una técnica que yo creo que si se perfecciona en algún momento Sí. puede llegar a prometer. ¿No? Pero bueno, en general los chicos que tienen atresia esofágica tipo 1 son los que más posiblemente vayan al reemplazo esofágico, al ascenso gástrico, se puede reemplazar el esófago con colon, hay distintas técnicas. ¿Sí? Y lo más frecuente, la más frecuente de todas es la atresia esofágica tipo 3 o tipo C, que es la que tiene fístula traqueoesofágica hacia el cabo inferior del esófago. ¿Sí? Que puede ser a la tráquea o a alguno de los bronquios. ¿Sí? Más frecuentemente al bronquio fuente izquierda.
¿Vamos? Después tenemos la tipo 2, que es la fístula del cabo proximal. Después tenemos la tipo 4 o tipo D, que tiene 2 fístulas. Esta es muy importante que no se te pase, porque a veces uno sospecha que tiene la más frecuente, que es la tipo 3, y después más tardíamente en los controles postquirúrgicos se encuentra que tiene una fístula del cabo proximal. ¿Está bien? Y después la tipo 5 o E, que es la fístula en H, que son esófagos de calibre normal, que no tienen atresia, o sea, entra dentro de la clasificación de la atresia, no tienen atresia, tienen calibre normal y tienen una fístula traqueoesofágica. Esto en general se diagnostica en chicos más grandes que tienen episodios respiratorios frecuentes, neumonías a repetición y que bueno, se termina detectando la presencia de una fístula en H, que en general la sospecha el endoscopista. ¿Por qué? Porque en un chico que tiene episodios respiratorios a repetición, el esofagograma uno lo realiza como realiza habitualmente el esofagograma, con el paciente o de pie o sentado, si es un chico más grande, pero hace una proyección antero-posterior y una proyección lateral. Y siempre la sospecha de fístula, como vamos a ver ahora, se tiene que estudiar con el paciente en el decúbito prono o en el decúbito lateral. ¿Por qué? ¿Les parece? ¿Por? Exactamente, para que baje a la tráquea, porque en general el orificio de la fístula en el esófago está en la cara anterior del esófago. Y vos tenés al paciente acostado así, toma y por ahí no entra por la fístula. Entonces siempre se hace con el paciente en decúbito prono, se le coloca una sonda nasogástrica hasta el fondo. En general el encendedor ese está porque cortamos la sonda no tiene que estar fenestrada, cortamos la sonda más arriba de las fenestras, le prendemos fuego en la punta para que quede el borde un poco más romo y no lo lastime, colocamos la sonda y después de que llega al tercio esofágico inferior, inyectamos el contraste. Ahí obviamente no va, siempre hidrosoluble y lo más isosmolar que se pueda. Inyectamos el contraste y a medida que el contraste se va instilando, la vamos retirando. ¿Se entiende la técnica? Bien. Entonces, nunca tomar con biberón cuando sospechamos fístula, ¿sí? Siempre con contraste, siempre con sonda. Bien, bueno, este es otro ejemplo un poco más gráfico, con un dibujo un poco más lindo que antes. Y recordamos, la tipo 3 es la más frecuente, ¿sí? 87% de los casos. El 8% sin fístula, ¿qué tipo era? Ahora muy bien, atenta, ¿quién fue? Excelente. Bueno, después, esa, tipo 4, muy bien. Tipo 5, sí, tipo 4 es la última. Y la tipo 2 es la menos frecuente y la tipo 4 es la que tiene fístula del superior y del inferior. ¿Está bien? A ver, esto desde la era de la endoscopía cayó un poco en desuso, pero está piola que lo sepan. ¿Por qué? Vos tenés un paciente con una sospecha clínica de una atresia esofágica con o sin fístula, ¿sí? Que en el periodo neonatal inmediato el neonatólogo le pasó la sonda y la sonda no pasó, ¿sí? Entonces tenemos que la sonda no pasa, ¿tá? La sonda no pasa hacia el estómago, no llega al estómago. Entonces decimos que bueno, el paciente tiene una atresia. Hacemos una radiografía tórax-abdominal. Recuerden que la primera radiografía siempre no es de tórax, sino tórax-abdominal. Y encontramos que el paciente tiene aire en el intestino. Entonces, ¿qué decimos? Si tiene aire en el intestino, fístula hay, ¿sí? Salvo que si no tiene aire en el intestino, la fístula sea del proximal, de la vía aérea al cabo proximal. Entonces ahí no tenemos aire en el intestino, ¿sí? O es una atresia sin fístula, una tipo 1. ¿Está bien? Y si tiene aire en el intestino, puede ser que la fístula sea distal y que el aire llegó al intestino a través de la vía aérea hacia el cabo distal, ¿sí?
o que tenga una doble fístula. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tipo 1, A3 sin fístula, sin comunicación con la vía aérea, tiene diagnóstico prenatal de poligramios y no se veía la cámara gástrica. Como les decía antes, anastomosis dificultosa longa. Los imanes no sirven. ¿Lo suena? Bien. Tipo 2. Fístula al cabo superior. No hay aire en el intestino. Y la anastomosis es dificultosa porque los extremos también son largos. No como la 1, pero también son largos. Bien. Y lo que les decía. El hecho de que vean que el paciente en la placa tiene aire en el intestino no descarta que tenga una atresia. ¿Sí? La fístula es por el cabo distal. Esto puede ser en la 2 o en cuál otra. En la doble, muy bien. En la 4. Bien. Tipo 4, este es el ejemplo, el estudio contrastado arriba nos muestra ese fondo del saco y aparte el broncograma que cuando pasa eso es algo como bastante feo, uno lo ve, sí que uno lo hace con hidrosoluble, pero vos ves todo el árbol bronquial, porque si eso lo haces con bario para toda la vida, ¿sí? El bario tatuado para siempre, y igual la imagen va, porque no me gusta. Pero vos haces eso y ves todo el árbol bronquial y el chico que empieza a toser, feo, es feo. ¿Sí? Entonces, en la tipo 5, lo que les decía, recuerden que el esófago tiene un calibre normal y el diagnóstico es más tardío, después del periodo de prenatal. Y a veces en chicos más grandes. Yo me acuerdo cuando empecé la residencia de pediatría, en el año 2003, hace 20 años, un chico internado, un chico que era del interior, internado durante 15 días con una fístula traqueosofágica en H enorme y con una cantidad que hubo que hacer una lobectomía interior de eso. Bueno, bien. Por ahí decían que podía haber asociaciones con algunos síndromes genéticos. Sí, puede haber asociaciones con la Helicobacter, que tiene todo eso. Y si hay anomalías rectales, como la malformación rectal, lo más frecuente es que tenga una atresia rectal alta con fístula a la vejiga o la vagina en el caso de las nenas. ¿Sí? Y puede haber displasia rectal también asociada. Bueno, las complicaciones postquirúrgicas de estos chicos es en general con la dehiscencia de la anastomosis, con recurrencia de fístula, o bien algo que no está ahí es la estenosis de la anastomosis. ¿Sí? Es común. La estenosis de estos chicos se siguen periódicamente a medida que van creciendo y a veces puede haber estenosis de la anastomosis más tardíamente, después del año o después de los 2 años, cuando van creciendo. ¿Y qué se hace ahí? En general se pueden dilatar con balón. ¿Sí? Este es un chico de 9 meses con una atresia esofágica tipo 3, que en orden de frecuencia, ¿cuál sería? Más frecuente. Bien, muy bien. Que después de 3 dilataciones viene el control y se encuentra este esófago. Y uno lo mira y dice, ¿qué tiene ese esófago? Tiene una alteración del peristaltismo. ¿Sí? Esto en general lo vemos en todos los chicos que han sido sometidos a cirugía de atresia. Como que el esófago queda medio denervado, entonces nunca termina siendo normal el esofagograma, más allá de que el chico clínicamente esté bien. ¿Sí? Ella tuvo, por ejemplo, cuando era chica. Bueno, y siempre ustedes van a ver que tienen sonda, ¿sí? Porque los hacemos con sonda, sobre todo si tienen clínica. Y no es, si es muy alejado, el chico tuvo una atresia al año, tuvo una atresia al nacimiento y lo operaron y hoy viene para control y tiene 4 años y no tiene síntomas,
no le vamos a hacer con sonda, porque si tuviera una refístula tendría síntomas respiratorios. Entonces a esos chicos sí le puedes hacer con bario y le puedes decir que tomen. Distinto es en el postquirúrgico relativamente no inmediato, porque si tardío, un mes, 2 meses. Si sigue con síntomas y antes había tenido dilataciones, bueno, le haces con sonda con la técnica que hablábamos antes. ¿Y este qué tiene? ¿Qué se le ve? Una estenosis de la anastomosis, que a veces tiene buen pasaje distal y si el paciente no tiene clínica, se lo espera y se le repite el estudio al mes o a los 2 meses, o se le tiene, digamos, mucha atención al progreso broncoestatural, como que el pediatra lo tiene que seguir muy de cerca, porque a veces incluso según el medio la madre no se acuerda. ¿Y a veces qué le pasó? ¿Qué marca la flechita? Una fístula. Una fístula, que a veces es una refístula o a veces es una fístula hacia el mediastino, ¿sí? Y eso es mucho peor. Bueno, duplicaciones esofágicas, otra malformación congénita poco frecuente del esófago. Ustedes saben que las duplicaciones del tracto gastrointestinal, ¿en qué parte de toda la cañería son más frecuentes? Sí, se ven como malformaciones quísticas, tiene algo muy característico que es el engrosamiento de la pared. Si uno lo ve por eco, tiene como una capa hipocoica en el medio que es la muscular, porque respeta todas las capas del intestino. Pero bueno, no es un punto, lo vamos a ver en otra clase. Pero sí, las del intestino delgado, sobre todo las del ilion, son las más frecuentes. Las del esófago son, ahí como dice ahí, un 15 un 20% de las duplicaciones. Y en general tienen comunicación con el esófago normal desde un solo extremo, ¿sí? Entonces forman como esa imagen así como de saco ciego, ¿sí? El que dice que tiene la D, que es el esófago duplicado, tiene un fondo de saco ciego arriba y la comunicación por abajo. Muy bien. Anillos esofágicos congénitos, rarísimos, ¿sí? Son como delgadas estructuras muy chiquititas, en general están compuestas de mucosa y submucosa y muy pocas veces pueden tener capa. Reducen un poco la luz esofágica, pero en general son asintomáticas, ¿sí? En general están muy cercanos al esfínter esofágico inferior y a veces son hallazgos, ¿sí? No revisten demasiada importancia clínica. Las membranas congénitas en general son del tercio medio o del tercio superior, suelen ser también asintomáticas, pero bueno, tenemos que saber que existen porque a veces pueden simular otro tipo de estenosis. Muy bien, esta es una chica de 11 años con disfagia, que tiene una membrana, ¿sí? Esa típica imagen así como sí, es una imagen de membrana esofágica. ¿Cómo? Sí, que parece que son dos, ¿viste? Que parece que son dos, una como adivina de y en esta chica es sintomática y tiene dilatación del esófago proximal. ¿Sí? Si tiene síntomas, si tiene dilatación del esófago proximal, lo más probable es que tenga síntomas. Bien, tienes un varón, lo mismo, y una anemia hemopénica de larga data. Hay un síndrome que por ahí se acuerdan a los que en la facultad. ¿Cómo? Son membranas, exactamente. Membranas, que es el síndrome de Plummer-Vinson o de tiene un nombre que alguno se acuerda, un nombre propio, no me acuerdo. Las membranas con anemia. Es
Es un síndrome que fue del adulto, pero no me acuerdo. Es un nombre propio. Viste que como son los síndromes, uno lo describe y se lo quiere adueñar y Patterson, algo así. Bueno, no me acuerdo. Bloomer Vinson o Patterson. Bronquio esofágico. ¿Qué es esto? Un bronquio esofágico. ¿Vieron alguna vez un bronquio esofágico? Rarísimo. ¿Sí? Patterson Bronchial. Patterson Kelly. Ahí está. Gracias. Son chicos que tienen síntomas intermitentes, muchas veces poco estudiados, neumonías, de vez en cuando. Tienen esto. Pueden hacerse una seriada, y en la seriada resulta que el bronquio del lóbulo inferior, en vez de salir de la tráquea, sale del esófago. Y sí, es así, por esas cosas que tiene la biología. Entonces, son pacientes quirúrgicos y que muchas veces terminan lobotomizados. ¿Sí? Vimos una segunda. Traqueal. Era un bronquio Era un traqueal. bronquio traqueal. Bien. Pero todos los bronquios son traqueales. Va, me refiero que está. Era un bronquio, se El llama. que salía antes. Sí. Era un bronquio del lóbulo, el bronquio del lóbulo superior derecho era exclusivo de la tráquea y después Ahí sí tenía sale. el bronquio intermedio y el bronquio del lóbulo medio. Como una alteración de la segmentación del cuerpo. Pero esto es un bronquio esofágico. Raro, pero sí. Cuando yo voy a encontrar un suspenso en un bronquio esofágico, pues como... No, tratás de, si la sospecha es o sea, franca, siempre que vos tengas un paciente que tiene neumonías a repetición, que vos sospechás que tiene alguna alteración del árbol bronquial, porque tiene un lóbulo que está, digamos, en una tomografía o bien en una placa, el lóbulo inferior derecho tiene mucha patología, está muy secuelado, y vos le vas a hacer un estudio contrastado y tratar de hacérselo con hidrosalud, ¿sí? Porque imagínate, si es un bronquio traqueal después de haberme hecho el estudio con varios y nada, ir a mostrarlo por todos lados, guardátelo para vos. A ver, los divertículos, esto ustedes lo saben mejor que yo. Los divertículos pueden ser por pulsión, por tracción o mixtos, ¿sí? Por tracción, en pediatría, raramente vemos divertículos con tracción, salvo en algún paciente cardiópata que haya tenido una mediastinitis o haya sido muy manoseado y que de pronto algún proceso fibroso de reparación le tracciona la pared del esófago y desarrolla un divertículo. No es común de ver. Y divertículos por pulsión, lo más frecuente es el faringoesofágico o el divertículo de Senker, que en pediatría en chicos chiquitos lo vemos muy poco. ¿Vieron eso? Que es muy característico del divertículo de Senker, que cuando se los enseñaron en la facultad, a mí me quedó con esa imagen horrible de que el paciente, para vaciárselo, se aprieta, así se cree, el lado izquierdo, y se aprieta el divertículo contra la columna para poder vaciarlo, una maniobra casi automática, porque si no se llena de comida, ¿sí? Son en general divertículos muy grandes, como este, ¿sí? Es un divertículo de Senker. Bien, y las estenosis congénitas son raras también, las estenosis esofágicas congénitas no son frecuentes, en general en chicos que tienen vómitos postprandiales, desde recién nacidos, y si no tienen vómitos tienen como regurgitación permanente y la madre le trae por eso. Hay de distintos tipos, fibromuscular, membranosa, o los pacientes que tienen remanentes pluriorganicales. Y las estenosis adquiridas, que pueden ser ya sea por traumas, inflamatorias, en pacientes que han tenido o que tienen esofagitis por reflujo, o en pacientes oncológicos que han tenido esofagitis neutropénica, como vamos a ver ahora, esofagitis por cándida, o secundarias a procesos quirúrgicos, como vimos en los chicos que tienen anastomosis y una atresia esofágica. ¿Sí?
quirúrgico de una presa de esófago. Y estos son distintos ejemplos de estenosis puntuales del tercio medio, en donde pueden tener dilatación o no del tercio proximal o del cabo, entre comillas, proximal a la estenosis. Y siempre recordar que los estudios son dinámicos y que uno lo que tiene que ver es que no dilata nunca. ¿Está bien? Es una estenosis fija. Y siempre cuando ustedes vayan a describir una estenosis, tienen que describir si la estenosis es concéntrica, si la estenosis es más de un lado que del otro lado, si está fija o si dilata, y estimar la longitud de la estenosis. Porque si la estenosis es muy larga, no se puede dilatar. Y si no se puede dilatar, es una macana. ¿Ah? Como eje. Fíjense la longitud de esa estenosis. Esa estenosis seguramente vaya a un reemplazo esofágico. O esta. Bien. O esta, que si bien es congénita, ese esófago es un esófago como fibroso y no se dilata. Bueno, alteraciones de la motilidad, ¿sí? El esófago de cascanueces o el nutcracker. El espasmo difuso del esófago, poco común en pediatría, es más en chicos más grandes y a veces con alguna alteración neurológica. O con pacientes con alteraciones del tejido conectivo, sobre todo la esclerodermia y la dermatomiositis, pero más la esclerodermia. Este es un chico de 2 meses derivado de Tucumán porque tiene inadecuada progresión de peso y episodios de ahogo generalmente con la luz. Y ya directamente se ve una columna aérea que es el esófago, ¿sí? Es el esófago muy dilatado. Y este es el estudio contrastado. Que tiene entonces la galaxia, ¿no? Y este otro, 10 años, control los tratamientos sin síntomas, que tiene una galaxia, o sea, tiene esa imagen en el pico del pato, qué sé yo, pero el pibe venía bien porque estaba adaptado. Bien. Fíjense que es un esófago muy dilatado en el tercio medio y el tercio distal, pero el pasaje, como ven en la última foto, es normal, ¿sí? Pero es un esófago ya como cuando uno desinfla una piñata, ¿sí? Bien, y factores predisponentes a la acidinosis, la antibiótico-terapia prolongada, por la bacteriosis, la deficiencia inmunológica, la leucemia, las enfermedades del colágeno, como les decía, la esclerodermia, la dermatomiositis, alteraciones de la motilidad, la radioterapia. Nosotros vemos un montón de chicos con radioterapia, sobre todo radioterapia del mediastino, que tienen esofagitis, la presencia de sonda nasogástrica prolongada y nada, ¿sí? Esto es un chico con una leucemia mieloblástica aguda, con una neutropenia prolongada. En general, la leucemia mieloblástica aguda son tratamientos muy agresivos y todos hacen esofagitis y colitis neutropénica y mucositis muy severa, tienen la boca a la miseria y el ano también. Y entonces le hicimos un esofagograma. En general, estos pacientes sí también tratamos de hacerlo con testículo soluble, ¿sí? Y ¿me llama la atención algo? Lástima que no está buena la imagen y hay mucha luz, pero ese esófago no es normal. Tiene contornos medio irregulares, en este se ve un poco mejor. ¿Le ven los contornos irregulares, como pliegues engrosados y longitudinales? Esto es una esofagitis por cándida. Fíjense, miren. Miren, ¿ven esto? Eso es como el efecto de relleno. Exacto, parece como si fuera una mucosa. Y esto, ¿ven?
por ahí pueden tener, si esta es... ¿Bolsillos? Ahí que va ulcerando. Exactamente, se va ulcerando y a veces pueden tener lo que se describe como úlcera en un botón de camisa, que es como algo que sale así y hace así como si fuera como un divertículo. ¿Sí? Se llama úlcera en un botón de camisa. Pero bueno, básicamente lo que vemos son estos pliegues muy marcados, longitudinales. ¿Sí? Bien, 9 años, dermatomiositis, con disfagia, una chica que se alimenta con sonda. No solo por la disfagia, sino por los chicos con dermatomiositis, a veces tienen como mucho compromiso constitucional y a veces se les coloca sonda para la alimentación para liberar, digamos, un poco de peso. ¿Sí? Y entonces, a ver, uno porque en este sabe que tiene una dermatomiositis y tiene disfagia y sospechas que tiene una esofagitis, y el otro porque tiene una leucemia mieloblástica aguda y está neutropénico y tiene mucositis y sabes que puede tener una esofagitis candidiásica. Pero a veces el aspecto radiológico, no los voy a mentir, son muy similares. ¿Sí? Bien, esta es una esofagitis por si me ve, un chico con una linfoblástica mieloblástica. Nada. Cuerpos extraños. Los chicos se tragan cualquier cosa, ¿sí? Sobre todo los más chiquitos. Hay que estar muy atentos. ¿Qué les parece que pueden ser las cosas que más de un chico se traga? Monedas, juguetes, Monedas, juguetes, pilas. y mancitos de los que vienen ahora para armar, son peligrosísimos. Sí, los chicos se tragan cualquier cosa y hay que estar muy atentos porque hay cosas que se tragan que pueden ser muy perjudiciales, como por ejemplo la pila botón. ¿Sí? La pila botón es terrible. Y las complicaciones son esas. O si es algo muy lacerante, se puede perforar, se puede cortar, puede producir mediastinitis, neumotórax, intestinos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un chico que se tragó algo? Puede tener cialorrea, si se quedó muy arriba, puede tener disfagia, si está muy abajo, puede tener tos o puede tener simplemente, como se dice, inapetencia o anorexia, porque tragar les trae, ¿cómo? Claro. Bueno, después, tipo de material de contraste. Si depende de lo que se tragó, es lo que uno puede llegar a ver en un estudio contrastado o una radioscopía. ¿Sí? Hay cosas que no son radiopacas y que no las ves, pero cuando haces un estudio contrastado puedes ver un defecto de relleno que te llama la atención. Y después es importante saber el tiempo de evolución. No es lo mismo si te tragaste una pila recién y viniste recién a que si te la tragaste antes de ayer. ¿Sí? Si tragaste una pila, no lo vas a dejar una semana internado a ver si el chico la expulsa. ¿Sí? Hay que ir a buscarla. Y esto también es importante, las asociaciones con los sacos vasculares y descartarlos en los pacientes en donde vos, por ejemplo, tenés se tragó una moneda de las grandes, como eran antes la de 50 centavos, ustedes por ahí no vivían acá, no las conocen, pero eran unas monedas grandes que el chico se la tragaba y a veces si tenés una subclavia aberrante, te queda ahí trabada. ¿Sí? Que por ahí, en un paciente sin la moneda tragada, es asintomática, pero cuando vos tenés la moneda en ese mismo lugar, de pronto, de manera, ¿cómo se dice? Accidental o fortuita, descubrís que tiene una isla bueno, explicaciones ya hablamos un poquito. Los desgarros pueden ser extensos y grandes, y de arriba hacia abajo. Los desgarros siempre son verticales en los cuerpos extraños. En general están en la cara posterolateral. Los puntos claves son o arriba, cervical, a nivel del cricofaringio, que es donde menos dilatación hay, a la altura del nervio fuerte izquierdo, que es donde también el esófago queda como un poco más estrecho, o en la unión esófago-gástrica, ¿sí? A nivel del cardio. 4 años, LLA, disfagia, mucositis leve, tiene enfermedades. Y ahí la vemos en el perfil. En general,
La moneda de frente, en la exposición de frente, te mira la moneda y en el perfil está así. ¿Para qué le hicieron el contraste? ¿Cómo? Ahí le hicieron el contraste. Porque tenía una esofagitis. Y tenía disfagia y tenía mucositis. ¿Cómo? Ah, bueno, sí, está bien, pero... Y en la que le sigues... Sí, ahí no te podría decir cuál fue la cronología, pero sí, es buena tu pregunta. Y se veía la moneda, ahí quedó. Se le hizo una endoscopía y se sacó la moneda. Por suerte no tenía nada. Y 3 años, antecedente de varices linfágica, porque tenía un cavernoma portal, disfagia, no quería comer, rechazó el alimento. Se graba en la placa, no seas mentiroso, no sé nada. Y en la seriedad se veía esto. ¿Ven el tercio inferior? Es raro eso, y tiene un defecto de relleno. Alguien dijo, che, algo se tragó esto. ¿Sí? Pero no tenía nada, eran las varices esofágicas muy prominentes. ¿Sí? Y bueno, nada, después se endoscopía, se hizo ligadura y anduvo bien. Por lo menos por esos días. ¿Sí? No sé qué fue. Bueno, la esofagitis por cáustico siempre es en general es por un descuido, pero nunca dejar de pensar en el maltrato infantil. Creo que tenemos una clase de maltrato infantil, o media clase de maltrato infantil, en donde me parece importante marcarle ciertos puntos que cuando venga un chico que pueda haber sido maltratado no se les pase. ¿Sí? Hay algo de maltrato infantil en la clase de urgencias, que es la clase más importante a la cual tienen que venir todos. Yo lo voy a avisar antes de esa clase para que le avisen a los que no vienen nunca, porque a mí me dijeron que eran como 90 y no son ni ahí 90. Entonces, para que a esa clase vengan, porque es como casi lo que, junto con lo de radioprotección, lo que más se tiene que llevar del módulo de pediatría son las urgencias. El imaginado, el piro. Bueno, en general, las esofágitis por cáustico son materiales alcalinos, en general el que se toma la lavandina, que es lo que más abajo está, abajo de la bacha, ¿sí? A la cena, abajo de la bacha. Y puede haber, digamos, lesiones superficiales, lesiones no tan superficiales y estenosis severas en pacientes que tienen compromiso de todo el espesor de la pared del esófago. ¿Sí? Raramente afectan a la bueno, de acuerdo a la lesión, puede haber edema o eritema de la mucosa, cuando es en ese caso de no pasa mayores, cuando hay afectación de la capa submucosa y muscular, ya las úlceras son más profundas y puede haber lesiones exudativas. Hay chicos que en general quedan ayunados, se les pone una sonda para la alimentación y pueden estar mucho tiempo en ayuno. Bien. Y las estenosis por cáustico pueden afectar al tercio superior y medio del esófago, en general es lo más frecuente que afecten al tercio medio superior, pero pueden afectar al esófago en todo su extensión. ¿Con hidrosoluble? Siempre se estudian con hidrosoluble por el riesgo de que tenga alguna perforación y hacer peor, digamos, por el estudio. ¿Sí? Los casos que son dudosas, hidrosoluble, varios no se aguda nunca, salvo en fases más medianas de sospechosa estenosis. Y bueno, y la endoscopía muestra cosas muy feas. ¿Sí? La ATC siempre con contraste en el caso de que sospechamos que tiene mediastinitis o alguna conexión o algo que amerite una cirugía. ¿Sí? Y un engrosamiento de la pared esofágica en la tomografía superior a 9 milímetros es un montón, ¿sí? Pero eso es lo que se determina como engrosamiento con mayor riesgo de que después tenga estenosis. ¿Sí? Esta es una chica de 8 años con disfagia que concurre al control ambulatorio y tiene... ¿Bien? ¿Qué les pasa?
Clodermia en general tiene ese esófago bien finito y aperistáltico, y incluso vos le decís a la chica que trague, tiene disfagia, le cuesta muchísimo tragar, y trague, vos le decís llenate la boca y después tragar, nada, le cuesta un montón y es todo lento y el esófago nunca distiende. ¿Sí? Bien, ¿y ese qué tiene? ¿Y qué más? Alguien lo dijo allá al fondo. Una hernia de atrás. Como yo. Lo tengo. A la noche puesto con el modo. Bien, el estómago, variantes de la normalidad, congénitas, adquiridas. El cuerpo extraño, el tricobezoar, lo más frecuente por extraño en el estómago. Es muy poco frecuente que un cuerpo extraño ingerido como una moneda atraviese la unión gastroesofágica y después no atraviese el pilo, ¿sí? Como que si pasó el cardiac, después pasa en general. Vólvulos, fármacos ectópicos, tumores, linfomas, esto no les pasa nada. Vamos rápido porque se me están durmiendo y mi papá hoy cumple 91 y lo quiero ir a ver. Un mes. Fíjense cómo se ve el estómago en un chico de un mes. ¿Sí? Fíjense cómo se ve el estómago en un chico de 4 meses. Y fíjense cómo se ve el estómago en un chico de 18 meses, que casi es el mismo estómago que ustedes ven en los estudios contrastados que hacen de pacientes adultos. En general, en un chico de un mes el estómago está más horizontalizado. ¿Por qué? Por la aerofagia, por la disposición de las estructuras intraabdominales en general, está más horizontalizado. Y a los 2 años ya prácticamente es el estómago de un adulto. ¿Sí? A lo largo de los 5 años. De los 5 años parece que incluso le hubieran hecho el estudio con doble contraste. En pediatría, muy pocas veces hacemos con doble contraste, porque los chicos no entienden. Entonces vos le das el de fluorescente, yo lo vi una o dos veces, porque no hago. Encima que no me gusta, no hago contrastado. A los chicos más grandes que dijimos, bueno, hagámosle para hacerle el esófago minutado, y qué sé yo, le dimos, y algunos empiezan así, se les llena la boca de espuma y no lo pueden tragar. Entonces, no hacemos. Más allá que yo sé que quedan lindos, se tiñe bien la mucosa, pero no solemos hacer todo el problema. 7 años, un chico con retraso auditivo, retraso mental y una masa palpable en el abdomen y pérdida de peso. El segundo estudio contrastado tiene esto. Primero, en la radiografía, en la directa de abdomen, tiene esto. Fíjense, el marco colónico, el transverso, como está todo parado. Y le damos de tomar, un chico con un ayuno importante. ¿Sí? Tenía 6-8 horas de ayuno. ¿Qué es eso? Un trico. Un trico besado. Muy bien. Bueno, las malrotaciones te lo paso rápido porque ya lo hablamos en la clase pasada. Fundamental el diagnóstico, generalmente tardío, porque está inadecuadamente estudiado o porque tuvo falta de sospecha clínica. Lo más importante es demostrar la unión glomerulocelular. Y siempre en el chico con vómitos, ¿sí? Con vómitos cíclicos, con vómitos a repetición, pensarlo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que ver? Lo que decíamos hace un rato. La posición normal de la unión glomerulocelular o el ángulo de tres. Siempre a la izquierda de los folículos vertebrales, ¿sí? Y a la altura del margen inferior del bulbo duodenal. ¿Sí? Acá está el bulbo duodenal. ¿Sí? Tienen que estar, pongámoslo, a la misma altura. ¿Sí? Bueno, a la misma altura. Ni mucho más abajo, arriba es prácticamente imposible, en general no está más arriba. ¿Sí? Lo importante es que no esté mucho más abajo o que no esté medial, ni que hablar que esté del otro lado, donde le ponemos el sello de que está maltratado. ¿Sí? A ver, bueno, esto ya lo hablamos el otro día, no me quiero detener. Hay un montón de clasificaciones de la malformación intestinal, a mí lo que de la malrotación intestinal, a mí lo que yo quiero que ustedes se queden como concepto general es que los puntos de fijación, uno era el ángulo glomerulocelular y el otro era el ciego. Muy bien. Y que de acuerdo a la
longitud del pedúnculo de implantación, está la posibilidad de que el chico se volvule o no, que es lo que más nos importa, lo que queremos evitar el paciente con malrotación intestinal. Bueno, está desde la no rotación, el paciente no rotado, donde tenemos todo el colon a la izquierda y todo el yeyuno biliar a la derecha, y el que me dice situs inversus o algo parecido, todo mal, roja directa. Y después la presencia de las bandas de LAD. ¿Se acuerdan que les dije que son esas bandas fibrosas que a veces lo que producen la oclusión intestinal son estas bandas y no necesariamente la malrotación o el hecho de que el paciente no esté volvulado, ¿sí? Sino que esas bandas son bandas fibróticas que en el paciente mal rotado a veces producen estrecheces de la luz. Fíjense, ahí tenemos hasta el marco de la, está todo a la derecha, todo el marco de la derecha y las sayas del. Ya me empiezo a poner medio salto. Y las asas de yeyuno a la derecha, eso está mal, el paciente está mal rotado. Pero a lo mejor está mal rotado, pero el ciego lo tiene normoposicionado. Entonces el paciente quizás no se volvule nunca. Pero bueno, si llegó a hacerse la seriada es porque generalmente o tiene vómitos o dolor abdominal recurrente o algo así. Bien, la segunda que tiene. La panza abajo, ¿sí? No se tiene estómago, está panza abajo, por eso vemos el estómago. No es que tenga el estómago a la derecha, ¿sí? Dice que está panza abajo y que tiene aire en el fundus, ¿sí? Porque el paciente está al revés. De todos modos, ¿sí? Tiene la salsa de yeyuno a la derecha, o sea que está mal rotado, ¿sí? Muy bien. Y esto que les decía recién, acuérdense que hay pacientes mal rotados que tienen el ciego normoposicionado, ¿sí? En la fosa ilíaca derecha, pero están mal rotados, a veces un poquito alto, ¿sí? Y este es un chico que está mal rotado, pero bueno, está volvular, ¿sí? Tiene un vólvulo de intestino medio. Estos son cuadros que son cataclísmicos, ¿sí? El chico las pasa realmente por ¿sí? Parecen chocados. Chocado por el dolor, está deshidratado, porque el intestino se empieza a poner negro. Y este es un recién nacido con vómitos que tiene esa imagen, ese anacorcho, un corkscrew, que es bastante característica, que son la tripa, o sea, la primera salsa de yeyuno, y la arteria y la vena, todo envuelto. Si uno lo mira ecográficamente, tiene lo que se llama el signo del Whipple, que es lo mismo. ¿Sí? 7 años bajo peso, vómitos recurrentes. ¿Qué tiene? No. Mirá, ¿qué tiene el marco dural? El ángulo de 3 está bien. No se ve ahí porque está medio como interpuesto con eso que son las primeras esas de yeyuno. ¿Sí? Pero a esta no le llama la atención todo esto. ¿Qué es? A mí este es el bulbo y este es el duodeno. Me llama la atención, el duodeno está muy hidratado. ¿Sí? Y yo les dije que eran 7 años bajo peso. Flaquito, re flaquito. ¿Más flaquito que? Tiene vómito recurrente. Vómito recurrente. ¿Qué tiene? No. Píloro. Vos lo mirás de frente, ¿sí? Lo mirás de frente, la cena seriada y tiene la segunda porción y la tercera porción del duodeno bien dilatada. Y le decís que se dé vuelta, que se ponga panza abajo y pasa, ¿sí? Eso es lo que se llama como OPAS aortomesentérico. Y es muy común, no es justo. No. Es común en los pacientes flaquitos, ¿sí? Flaquitos con vómito, anda a buscarlo, ¿sí? Ecográficamente se puede medir el compás aortomesentérico y por tomografía con angio-TC también se mide el compás aortomesentérico, que tiene que tener un ángulo de apertura mayor de 25 grados para que sea normal. De pronto vos por ahí mirás tomografías de pacientes que se hicieron por otro motivo y tienen ángulos más agudos, más cerraditos, y el paciente no vomita, ¿sí? Pero
es el síndrome del compás aortomesentérico, ¿sí? Del flaquito con hueco. A veces transitorio en pacientes postquirúrgicos de escoliosis, esas artrodesis posterior instrumentadas que los estiran, cuando los estiran, el compás aortomesentérico se cierra y estos pacientes pueden tener vómito. 2 meses de vida, alimentado a pecho, constipación intermitente, primera deposición en neo referida como normal. Miren eso, esa cámara gástrica recontra distendida. ¿Qué es esto? ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¿Qué dijeron por ahí? Escuché ahí. Muchas flechas, un montón de flechas. Bueno, ¿qué tiene este paciente? Es difícil. No me lo van a decir. Es un vólvulo gástrico. ¿Sí? Los vólvulos gástricos pueden ser, y si lo habías dicho, lo hubieras hecho cosas. Yo no te escucho. Los vólvulos, como concepto teórico, recuerden que puede ser órgano axial o mesentérico axial. ¿Sí? En el órgano axial, ahora vamos a la diferencia. En el órgano axial, que es el de abajo, la cámara, la curvatura mayor queda por arriba, la curvatura menor queda por abajo. Y en el mesentérico axial, la rotación es al revés. Entonces, el fundus queda abajo y el antro queda arriba. ¿Sí? Pero la posición del órgano parece normal en el mesentérico axial. El órgano queda vertical, igual que como si estuviera normoposicionado. ¿Sí? Pero en el vólvulo órgano axial está horizontalizado y al revés. ¿Sí? Este, por ejemplo, ¿cómo está el estómago? ¿Vertical o horizontal? Horizontal. Perfecto, este es un órgano axial. Y queda el antro por arriba del fundus. ¿Está bien? Lo que quiero que recuerden es que en general el vólvulo gástrico tiene una distensión gástrica enorme. ¿Sí? El estómago es una palangana, ¿sí? De aire. Y que uno le pone una sonda y el chico se desinfla. No es fácil y el diagnóstico, si es órgano axial o mesentérico axial, lo hace el cirujano. ¿Ah? Uno puede decir, bueno, para eso es un órgano axial, pero no. ¿Bien? Bueno, ¿se aburrieron? Este es otro ejemplo, ¿sí? Yo también lo escribí. Un chico de 3 años, con episodios diarios de molestias, tensión abdominal intermitente, vómitos, tiene esa placa. ¿Sí? Esa placa es inconfundible, es una placa de un vólvulo gástrico. Esa palangana de estómago es un vólvulo gástrico. ¿Es común de ver? No, afortunadamente no. Bien. Bueno, listo chicos, por hoy. ¿Dudas? ¿Consultas?